Muy buenos días, mis hermanas, bienvenidas a estudiar la palabra del Señor en este hermoso día jueves. Y hoy comenzamos con un libro nuevo, que es Segunda de Timoteo, y vamos a estudiar el día de hoy el capítulo número 1. Haciendo un poquito de contexto acerca de esta carta, pues les puedo contar que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo cuando estaba prisionero por última vez y él sabía que iba a morir. Y a diferencia de su primera prisión en Roma, cuando estuvo en una casa y que pudo continuar enseñando, esta vez estaba como en un frío calabozo esperando la muerte. ¿Y por qué estaba encarcelado? Porque pues el emperador Nerón había empezado una gran persecución contra los cristianos y pues esto se esparció a través de todo el imperio y había tortura pública, había asesinato, encarcelamiento. Y entonces el apóstol Pablo esperaba su muerte y en ese momento escribió esta carta a su querido amigo Timoteo. Timoteo era un joven que había sido como un hijo para él. Él fue su compañero en el segundo y tercer viaje misionero y Pablo lo dejó en Éfeso para que apoyara la iglesia desde ahí. Muy bien, pues vamos a escuchar qué es lo que dice Pablo en este primer capítulo de Segunda de Timoteo. Y vamos a poner mucha atención y después vamos a comentar. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelio y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. A partir del versículo 3, después de la salutación, podemos ver que Pablo oraba constantemente por Timoteo. Timoteo era su amigo, su compañero de viaje, su hijo en la fe y era un gran líder en la iglesia cristiana. Y aunque ellos estaban separados, pues ellos se apoyaban mutuamente con sus oraciones y eso les era un estímulo, era una manera de apoyarse mutuamente. Y esto podemos tomarlo de ejemplo nosotras, hermanas, para orar constantemente unas por las otras, en especial por aquellas con quienes trabajamos en la obra del Señor. En el versículo número 5 se menciona a Loida y Eunice, que son la madre y abuela de Timoteo,
Y ellas eran unas cristianas que se convirtieron con anterioridad. Posiblemente fue durante el ministerio de Pablo en Listra, como nos dice Hechos 16:1. Y ellas habían comunicado esa fe que tenían a Timoteo. Se cree que el padre de Timoteo probablemente no era creyente. Pero qué importante es, hermanas, plantar esa semilla del evangelio en nuestras familias. Nosotros debemos de permitir que nuestros padres, nuestros hijos, nuestros esposos, hermanos y hermanas se enteren de nuestra fe en Jesús y asegurarnos de que ellos vean en nosotros ese amor y esa ayuda y ese gozo que nos da nuestro Señor Jesucristo. También vemos que en el momento de la ordenación de Timoteo, él había recibido dones especiales del Espíritu que lo capacitaron para que sirviera a la iglesia. Y al aconsejar a Timoteo que avives el fuego del don de Dios, Pablo lo estaba animando a perseverar. Porque Timoteo no necesitaba nuevas revelaciones ni nuevos dones. Él necesitaba el valor y la autodisciplina para aferrarse a la verdad y usar los dones que ya había recibido. Timoteo estaba experimentando gran oposición a su mensaje y a él mismo como líder. Pero Pablo lo anima a mantenerse firme, hermanas. Así que nunca debemos de permitir que la gente nos intimide, porque eso no nos ayuda a ser efectivas en nuestro servicio para con el Señor. El poder del Espíritu Santo siempre puede ayudarnos a vencer nuestro temor de lo que alguien pueda decir o pueda hacernos. Y así podemos continuar haciendo la obra de Dios. En el versículo número 7, Pablo menciona 3 características del líder cristiano efectivo, que son poder, amor y dominio propio. Estas están a nuestra disposición, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Así que si seguimos su guía cada día, nuestra vida va a mostrar más efectivamente estas características. En Gálatas 5, 22 y 23 podemos encontrar una lista de las características que son el resultado del Espíritu Santo que mora en nosotros. En ese tiempo de mucha persecución, hermanas, Timoteo pudo haber sentido temor de continuar predicando el Evangelio, como sería normal, ¿verdad? Pero Pablo le prometió a Timoteo que Dios le iba a dar esa fuerza y que él iba a estar listo cuando fuera su turno de sufrir. Y aunque con nosotras, hermanas, no haya persecución, puede sernos difícil a veces compartir nuestra fe en Cristo, pero nosotros como Pablo y Timoteo podemos contar con que el Espíritu Santo nos va a dar ese valor y no debemos de avergonzarnos de testificar. En los versículos 9 y 10, Pablo nos da un breve resumen de lo que es el Evangelio, que es que Dios nos ama, que Él nos llamó y que envió a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros. Y por medio de Él podemos tener una vida eterna, por medio de la fe en Él, porque con su resurrección, pues Él destruyó el poder de la muerte. Y no merecemos ser salvados, pero Dios nos ofrece la salvación de todas maneras. Todo lo que tenemos que hacer es creer en Él y aceptar ese ofrecimiento. Del versículo número 12 podemos decir que Pablo pues estaba preso, pero esta circunstancia de que estaba preso pues no detuvo su ministerio. Él lo llevó adelante por medio de otros como Timoteo. Pablo había perdido todas sus posesiones materiales, pero lo que nunca perdió fue su fe. Él confió en que Dios lo iba a usar sin importar las circunstancias. Por último, mis hermanos, podemos comentar que Timoteo se hallaba en un periodo de transición. Él había sido el brillante ayudante de Pablo, pero muy pronto dependería de sí mismo como líder de una iglesia en un ambiente difícil. Y aunque sus responsabilidades estaban cambiando, pues Timoteo no estaba desamparado, ¿verdad? Tenía todo lo necesario para enfrentar el futuro, pero sí se aferraba a los recursos del Señor. Pues mis queridas hermanas, que cuando pasemos por situaciones difíciles, es bueno que sigamos los consejos que le da Pablo a Timoteo. Y yo les invito a escribir cada uno de los consejos que vean en esta segunda carta a Timoteo. Me parece que son 35 en toda la carta. Y los repasemos y los guardemos en nuestro corazón y aprendamos de esto
y que sea de bendición para nosotras y para los que nos rodean. Vamos a orar para despedirnos por el día de hoy, hermanas. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra, porque a través de ella tú nos enseñas, Señor, cómo vivir. Nos enseñas la verdad de Jesucristo. Nos enseñas, Señor, cómo comportarnos, cómo actuar, cómo pensar en determinadas situaciones, Señor. Te damos gracias, Señor, por toda tu enseñanza y te pedimos que cada una de las cosas que hayamos aprendido el día de hoy den fruto, Señor. Den fruto en nuestra vida, den fruto en nuestro caminar contigo, Señor. Y que nos sea siempre útil, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pido por cada una de las personas que están estudiando esta palabra, Señor. Por cada una de mis hermanas, Señor, de la Iglesia Casa de Gracia, Padre. Y por todas aquellas que nos estén escuchando, Señor. Toca sus corazones, Señor, ahí donde ellas están, Señor. Y que tu luz, Señor, siempre alumbre sus caminos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarme en este día a estudiar la palabra del Señor. Si es la primera vez que nos escuchas, pues nosotras somos mujeres de fe de la Iglesia Casa de Gracia, una iglesia bíblica. Te invitamos a que nos des like en la página de Facebook. Y también te invitamos a nuestra iglesia. Nos reunimos los domingos a la 1:30. Y la dirección es el 389 de Fording Island Road en Bluffton, en el edificio de la iglesia New Life. Ahí les esperamos si gustan visitarnos y si quieren reunirse con nosotros. Tenemos cuidado de niños y nos dará mucho gusto que nos visiten. Que Dios les bendiga y tengan un excelente día.